Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas al canal de YouTube de Revista Distopía. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y por si no nos conoces, te cuento que Distopía es una revista digital que puedes encontrar en revistadistopia.wixsite.com/distopía o en todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Si te gusta esto, si te está gustando el video, si querés apoyarnos, ya mismo podés suscribirte a este canal, podés darle like al video, podés apoyarnos de todas las maneras posibles. Te cuento más o menos de qué va la entrevista del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Lo vamos a hacer con María del Carmen Verdú, que es abogada y referente histórica de la Correpi. Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que es un organismo fundamental. Lo que hace Correpi es relevar todos los años los casos de muertes a causa de las fuerzas de seguridad, de todas las fuerzas de seguridad en todo el país, y anualmente presentan su reporte, algo que respecto al 2023 pasó hace algunos días con datos muy interesantes, no solo acerca del 2023, que fue el último año del gobierno de Alberto Fernández, sino que además fue también el cierre de la gestión del Frente de Todos, pero además este informe también incluye 20 días del gobierno de Javier Milei, que a la fecha de la presentación del informe ya fueron algunos días más, y los datos son realmente llamativos del inicio de la gestión de Milei, porque en 70 días relevan 60 víctimas de represión policial institucional, así que si escalamos a todo lo que sería un gobierno, realmente la cifra es muy alarmante, te diría que es espeluznante inclusive. Y además hemos tenido muchos hechos y muchas batallas simbólicas de Milei que realmente dan mucho contenido para hablar acerca de este tema. Justamente María del Carmen Verdú es la persona indicada para hacerlo, no solo porque es una referente histórica, sino porque conversar con ella tiene un valor desde la experiencia que es fundamental, así que le agradezco muchísimo la generosidad de hablar con Distopía y ahora en un ratito nomás nos vamos a meter con este tema. También te cuento que podés descargar el informe, podés ir a correpi.org y ahí lo encontrás. El archivo es de libre descarga. Con Correpi se puede colaborar también y yo creo que es muy importante poder hacerlo. Y del mismo modo, antes de empezar con la entrevista, te cuento que Distopía es un medio autogestivo, así que si querés que sigamos informando, que sigamos haciendo esto y lo podamos hacer cada vez mejor y cada vez con más frecuencia, bueno, podés aportar económicamente para ayudarnos. Vas a encontrar QRs en este video, vas a encontrar links de pago también en nuestra página y en nuestras redes sociales, y cualquier aporte que puedas hacer nos va a servir un montón para seguir haciendo esto que hacemos. Si te gusta, si te interesa y si querés ayudar a que lo sigamos haciendo, bueno, el aporte económico es una de las vías. La otra por ahí está más al alcance de todos, porque entendemos que también estamos en tiempos complicados y tiene que ver con las alabanzas al dios algoritmo. Así le decimos nosotros a que le des me gusta a este video, que te suscribas, que nos sigas en nuestras redes sociales, que subas una historia y nos etiquetes. Bueno, todo eso que genera circulación del contenido también nos viene muy bien y también es una buena manera para apoyar esto que hacemos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a recibir a María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Correpi. Bien, María del Carmen Verdú es abogada, es referente de la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Para nosotros tiene un valor inmenso poder hablar con María del Carmen, primero por la talla de militante que es, pero también porque la Correpi recientemente publicó su informe de casos correspondiente al 2023. Esto pasa todos los años y es para mí uno de los informes indispensables de todos los años, al menos en materia penal y puntualmente en lo que tiene que ver con gatillo fácil, represión, violencia institucional y todos estos temas. Así que María del Carmen, en principio la saludo y le agradezco muchísimo por estos minutos de conversación con Distopía. No, al contrario, la agradecida soy yo porque le den espacio a estos temas, a la militancia de Correpi a través mío. Realmente, sin ustedes, lo nuestro queda como un grito en el desierto, así que nada que agradecer. Carmen, para hacer un poco de introducción, si se quiere, por si tenemos algún distraído, alguna distraída, ¿cuál es el objetivo de este relevamiento? Mira, el archivo de casos surgió como una herramienta muy coyuntural allá a principios de 1996, cuando el entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, Lagarto, dijo en una entrevista con periodistas que le preguntaron por algunos casos de gatillo fácil que veníamos denunciando con bastante repercusión mediática, que no existía el gatillo fácil, sino la noticia fácil, que lo que había eran periodistas de pluma fácil, o sea, la culpa era de ustedes.
Al poquito tiempo, Corach, que era su ministro del Interior, responsable en ese momento de las Fuerzas de Seguridad Federales, porque no existía todavía el Ministerio de Seguridad, redobló la apuesta y dijo lo mismo que dijo Videla en su momento de los desaparecidos. ¿Dónde están los nombres? Quiero los nombres. Entonces allí a nuestra compañera Delia Garcilaso, compañera fundadora de Correpi, lamentablemente ya fallecida, mamá de Fito Ríos, un pibe asesinado en la tortura en la cárcel de Caseros, se le ocurrió y propuso, hagamos un listado y presentémoslo públicamente todos los fines de año con todos los datos de todos los casos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme. En esa época no utilizábamos el término femicidio, pero la idea igual existía, muertes en represión a la protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y así empezamos esa tarea absolutamente artesanal. En esa época no teníamos internet, no teníamos redes sociales, los diarios no tenían portales en la web, así que había que ir a cada hemeroteca, ponerse a revisar archivo por archivo en el papel, pero observamos que el resultado de esa presentación anual generó un impacto importante y nos dimos cuenta que era una herramienta que servía para el conjunto del campo popular para tener una foto año tras año de cómo evolucionaba la política represiva en el país. Así que lo seguimos haciendo, perfeccionando las herramientas de búsqueda, perfeccionando los vínculos con organizaciones, con compañeros, compañeras, allí los trabajadores y trabajadoras de prensa, sobre todo de medios alternativos de las distintas provincias, fueron clave, acercándonos información que no podíamos acceder de manera directa, y ya después, en el siglo XXI, con las redes, con los portales de Internet y demás, se nos facilitó bastante la búsqueda, y bueno, hoy es un archivo que contiene 9.175 casos al 31 de diciembre del año 2023 de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde el 10 de diciembre de 1983. Siempre con esta aclaración de que las primeras décadas la información es mala, seguramente mucho más incompleta que en las décadas posteriores, por todas estas razones técnicas, pero que a esta altura, después de 30 y pico de años, nos permite tener ya no la foto, sino una película que nos permite incluso comparar gestiones, ver de qué manera se reprimió en una o en otra, ver en qué momento se producen los picos o alguna meseta, incluso en algún momento algún descenso de una modalidad determinada, y nos permite sacar conclusiones que nos ayudan a orientar la acción hacia el futuro contra la represión. Antes de entrar, Carmen, al 2023 y puntualmente a esta gestión de Milei, que está teniendo sus particularidades, teniendo en cuenta esto que me dice usted de una foto que es una herramienta muy útil, si yo le pregunto en una, dos, tres oraciones algunas conclusiones de estas décadas, ¿usted qué me diría? Mira, la primera conclusión es que indudablemente, como inicialmente Correpi se planteó como hipótesis, hoy tesis confirmada, la represión es una política de Estado y cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases la va a utilizar en algún momento, en alguna medida. Pero, al mismo tiempo, sobre este telón de fondo que tiene que ver con lo sistémico, vemos cómo cada gestión tiene sus propias particularidades y no se reprime de la misma manera. Si vos comparás la gestión de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, de Dualde, incluso los tres gobiernos kirchneristas posteriores tuvieron características distintas, por supuesto la gestión Macri, el gobierno de Alberto Fernández con algunos elementos particulares como el caso de la pandemia y finalmente estos primeros 100 días de Milei, se advierten diferencias importantes que demuestran que no todo nos da igual, no todo es igual. Por ejemplo, en el caso concreto de la comparación entre el conjunto de las gestiones, en particular esta última que acaba de terminar en diciembre de 2023 del Frente de Todos, con su antecesora inmediata de Juntos por el Cambio o Cambiemos, como se llamaban entonces, encabezada por Mauricio Macri, nos damos cuenta que en el tema específico del gatillo fácil hay una diferencia esencial, una diferencia de más de 100 muertes
en el conjunto de la gestión a favor del gobierno de Macri, que tuvo 511 contra 400 y algo del Frente de Todos, con nada más que una decisión de gobierno, que fue, en el caso del gobierno de Macri, el protocolo Chocobar, la famosa doctrina Chocobar, con ese protocolo de Bullrich que habilitó el disparo por la espalda a personas desarmadas, etcétera, la resolución 956 de 2018, y que bastó que en diciembre de 2019 se derogara con la resolución 1231 de 2019 dictada por la sucesora de Bullrich, Sabina Frederick, para que inmediatamente descendiera, sobre todo en el caso de las fuerzas federales. Entonces, eso nos demuestra que aún un gobierno como el del Frente de Todos, al que le hemos señalado sus muchísimos avances represivos durante la pandemia, la cuarentena, bueno, todo lo que sabemos que Correpi ha denunciado durante estos últimos 4 años. Sin embargo, tuvo una cantidad menor de casos de gatillo fácil, sobre todo a manos de fuerzas federales, que la anterior. A la inversa, apenas asume nuevamente Bullrich como ministra de la actual gestión de la Libertad Avanza con Milei y Villarruel, nos encontramos con un crecimiento espantoso, porque sin haber entrado todavía en la búsqueda sistemática, porque todavía no estamos chequeando día por día los diarios de cada ciudad, de cada provincia, sino simplemente registramos lo que nos llega en forma pasiva o por el contacto directo con las familias afectadas o porque aparece en algún medio de comunicación, en menos de 100 días ya tenemos más de 70 casos registrados. Y entiendo La también, enorme mayoría de gatillo fácil, porque las muertes en lugares de detención recién las conocemos mucho más adelante en el año a través de los informes oficiales, Procuración Penitenciaria de la Nación, Comisión Provincial por la Memoria, etcétera. Entonces, lo primero que hay que decir es que evidentemente podemos decir hoy que no es una opinión, no es una simple hipótesis, sino que es un dato acreditado, que lo que hace en materia represiva, las decisiones que toma en materia represiva una determinada administración, hace una diferencia. Vemos lo mismo, por ejemplo, si comparamos la ciudad de Buenos Aires con su policía de la ciudad con el resto de las policías del país, federales o provinciales. La policía de la ciudad tiene 7 años de existencia. Salieron a la calle el 1 de enero de 2017. Hoy es la policía más letal del país, porque si vos sacás el índice de letalidad en relación a la cantidad de efectivos, que son 26.000 en ciudad, y lo comparás, por ejemplo, con la maldita policía, con la bonaerense, pero que tiene 105.000 efectivos, resulta que en realidad la policía de la ciudad proporcionalmente mata 3 veces más personas que la bonaerense. Mirá que hay que pasarle el trapo a la bonaerense, ¿eh? tal cual. Y también pensaba cuando me hablaba de la pandemia, María del Carmen, que a partir de ese momento también puede haberse dado un quiebre discursivo bastante notorio con el tema de la masiva liberación de presos y una especie de salto en el sentido común que fue legitimando también lo que después se terminó votando y lo que llegó a la presidencia que nos lleva al estado de cosas de hoy. Sí, mira, primero aclaremos, en la presidencia de Alberto Fernández hubo 3 etapas en materia represiva muy Claro. claras. La primera, desde la Asunción, con aquel discurso en el Congreso de hay que terminar con la lógica del gatillo fácil y el disparo por la espalda, primera vez que un presidente decía eso al asumir. Estas resoluciones que tomó el Ministerio de Seguridad hasta marzo de 2020. Segunda etapa, desde el 20 de marzo de 2020, con la irrupción de la pandemia, la imposición del ASPO, medidas que desde el punto de vista sanitario jamás cuestionamos, todo lo contrario, porque fueron correctas, no teníamos vacunas, no teníamos, ni siquiera sabíamos cómo se contagiaba el bicho, entonces era lo correcto, pero la garantía de su implementación se puso en manos de la fuerza de seguridad en lugar de garantizarlo con el bolsón de comida, con la asistencia sanitaria, con medidas de corte social, y entonces allí fue donde aún sin gente circulando en la calle se mantuvieron los números de los casos de gatillo fácil, vimos gendarmes, prefectos bailando pibes en la calle, etcétera, etcétera. La tercera etapa, ya francamente en decadencia, fue a partir de la derrota en las elecciones de medio término, la sustitución de Frederick por Aníbal Fernández, el responsable de la masacre de Puente Pueyrredón, entre muchos otros,
y del asesinato de Mariano Ferreira y un poco más de lo mismo en materia represiva, en absoluta concordancia con su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, el teniente coronel que tanto conocemos. Dicho esto, la cuestión fundamental a entender acá es que durante estos 4 años, si bien tenemos este nivel de represión que hemos venido señalando, se empezó a instalar este discurso que vos mencionabas. El kit de la masiva liberación de presos en pandemia es la primera gran mentira instalada como verdad absoluta. Los propios organismos judiciales, insospechados de ser simpatizantes de Correpi, de pertenecer a la Cuarta Internacional o cosa por el estilo, como la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, tuvieron que salir a decir, che, esto es mentira. Desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 4 de agosto del mismo año hubo feria judicial. No solamente no se produjo ninguna liberación masiva extraordinaria, sino que las personas que estaban en condiciones de ir recuperando su libertad en ese lapso, porque cumplían la condena, cumplían los requisitos, etcétera, etcétera, vieron sus expedientes paralizados y siguieron adentro. Hay un informe del Tribunal de Casación Penal de La Plata que lo aclara perfectamente, que muestra que entre el 20 de marzo de 2020 y el 20 de mayo del mismo año, salieron en libertad un tercio en relación a los que salieron en libertad en el mismo periodo del año anterior, precisamente porque los tribunales de ejecución penal estaban de feria. Y de hecho, hay que ver los números. O sea, esto tampoco es una opinión de Correpi. Vayan a las fuentes. La SNEP, la Secretaría Nacional de Estadísticas Criminales, que pertenece al Ministerio de Justicia. En 2001 teníamos 34.000 personas presas en todo el país. En 2020 ya teníamos más de 100.000 y hoy son, no sé, 120.000, 130.000. Y en el mismo lapso, los delitos más graves se han reducido a la mitad, como el homicidio doloso, que pasó de 8,6 cada 100.000 habitantes a 4,2 cada 100.000 habitantes a nivel nacional, por supuesto con excepciones como la ciudad de Rosario, donde el problema pasa por otro lado, o con situaciones muchísimo más benévolas como la de la ciudad de Buenos Aires, que está en 2 cada 100.000 habitantes, que Bueno, tiene probablemente el índice más bajo del país. esto tienen los informes de Correpi, ¿no? Están plagados de datos que permiten justamente refutar con muchísima precisión todo tipo de relatos. En tiempos de negacionismos creo que son un insumo muy fundamental. Y otro dato que también está presente en el informe, y que a mí me llamó puntualmente la atención, tiene que ver con esta especie de aforismo popular, ¿no? De que nadie se suicida en una comisaría, porque lo que sí aumentó en la gestión del Frente de Todos fue las muertes en lugares de detención, ¿no? Así es, así es. Es la causa de muerte a manos del Estado que más ha aumentado en los últimos 15, 20 años, hasta llegar a un paroxismo total en estos últimos años. En el caso puntual del gobierno del Frente de Todos, hay un pico que se observa. Tenemos algunos gráficos que están publicados en nuestra página web, correpi.org, pueden entrar a verlos, donde se ve con claridad comparando año tras año el pico de 2021, el de 2020 primero, el año de la pandemia, seguido todavía por el de 2021, también año de pandemia, y recién en el año 2022-23 se alcanzan niveles anteriores a los 8 años. ¿Por qué esto? Porque el COVID fue 7 veces más letal dentro de las cárceles que afuera. Y justamente, como fue mentira lo de la masiva liberación de presos, la concentración de personas detenidas era enorme y eso produjo un incremento de las muertes por todas las distintas causales. Eh, este estallido de esta situación de las cárceles, tanto federales como provinciales, es directa responsabilidad de alguien que hoy es ministro del Gabinete Nacional, que es Luis Petri, que era legislador por Mendoza en el Congreso Nacional y que fue, por ejemplo, quien promovió y logró la sanción de la ley que por algo se conoce en el fuero con su nombre, la ley Petri, que no es otra cosa que la ley de ejecución penal,
que convirtió en un privilegio inalcanzable para los sectores más vulnerables cualquier tipo de alternativa a la prisión preventiva. Por eso, uno de los puntos centrales de nuestra agenda antirrepresiva urgente es el reclamo del cese del uso masivo de la prisión preventiva en cualquier circunstancia, salvo que tengas uniforme. Porque Porque si tenés uniforme, si tenés gorra, podés matar y seguís en tu casa, seguís tranquilo, tenés el proceso en libertad y todas las condiciones para profugarte cuando te condenan. justamente el informe dice que casi la mitad de las personas relevadas no están condenadas y esto quiere decir que técnicamente son inocentes. Exactamente, del total de esos 120.000 o más personas detenidas en cárceles federales o provinciales, el 58% no tiene condena, o sea, son técnicamente inocentes. Y sin embargo allí están sometidas a todo ese sistema de brutalidad, de crueldad, de violencia, que, insisto, nos ocasiona alrededor de 400 muertes por año. Carmen, el gobierno de la Libertad Avanza, yendo ahora sí al gobierno de Milei, empezó con muchas señales de alerta, también con un contexto que lo fuimos describiendo, ¿no? En lo que conversamos hasta ahora. Pero además de esta retórica muy dura, si se quiere también muy populista, a ellos que les gusta hablar de populismo, también hay hechos, ¿no? Vuelve Patricia Bullrich y también en estos 70 días de gobierno, ustedes relevan cerca de 60 casos. Esto quiere decir que el gobierno de Milei podría transformarse en el más represivo de la historia. Sin ninguna duda va a dejar al gobierno de Cambiemos en el segundo lugar del podio. Vos fíjate que estos datos que acabas de mencionar son de cuando presentamos el archivo, que a su vez había sido cerrado para entrar en impresión un tiempito antes, ¿no es cierto? De esos 70 días. Hoy a 100 días ya son más de 70 los casos que tenemos registrados. Esto es absolutamente incomparable con cualquier otra gestión. Y sin ningún lugar a dudas, esto va de la mano con algo que siempre decimos cuando hablamos de los femicidios de uniforme, por ejemplo, que hay conjunciones, hay alianzas que en lugar de convertirse en la suma de una parte más otra, se potencian y se multiplican. En el caso de los femicidios de uniforme, la violencia machista patriarcal, cuando intersecta con la violencia estatal, porque tenés el arma reglamentaria, la gorra, etcétera, se potencia y el resultado es peor. En el caso de la Libertad Avanza y el sector del PRO representado por Bullrich y Petri, ocurre lo mismo. Al juntarse, el resultado no es la simple suma aritmética, es una multiplicación. Y hoy estamos viendo los resultados. La conferencia de prensa que ocurrió hace poquito rato, donde Petri y Bullrich anunciaron una serie de reformas del Código Penal, es una muestra de eso. O sea, yendo específicamente al gatillo fácil, proponen una reforma del Código Penal que lisa y llanamente legaliza el gatillo fácil en cualquier circunstancia. Permite el disparo por la espalda, el disparo contra personas desarmadas. Expresamente permite el disparo contra quien huye, que no está generando ningún peligro, solo se quiere ir. No importa lo que haya hecho antes, porque eso es tarea de un juez determinarlo, no del policía que no tiene facultad para condenar y ejecutar a punta de reglamentaria. Esa legalización del gatillo fácil que, si bien ya está expresada en los protocolos como la resolución 125 de 2024, mira el numerito que se eligieron, como para que uno se lo olvide, que es el nuevo protocolo Chocobar recargado, porque es peor que la resolución 956 de 2018, ahora directamente lo quieren plantear en el Código Penal con esta ampliación del concepto de legítima defensa y legítimo cumplimiento del deber, lisa y llanamente convirtiendo en impune cualquier ejecución policial. Pero a eso le agregan la privación a las familias de las víctimas de querellar, de reclamar ante la justicia, ni más ni menos que el esclarecimiento del hecho. Más allá de que eso es completamente ilegal, inconstitucional, anticonvencional, porque, por ejemplo, Argentina está atada a su ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte no solo de la legislación interna, sino con carácter supraconstitucional, por imperio de la Reforma de 1994. Los artículos 8 y 25 establecen que los Estados partes tienen la obligación de garantizar
el acceso a la justicia de las víctimas o de sus familiares en caso de muerte y de darles todos los recursos para que sea posible recurrir de manera efectiva, sencilla y eficaz ante la justicia. Todo eso borrado de un plumazo en un proyecto de ley que pretenden ahora enviar al Congreso. Es inconcebible. Y todo esto en un contexto también de empobrecimiento. Digo, las cárceles no están sobrepobladas de personas que están condenadas de lavado de activos, delitos contra No, la propiedad y seguramente personas no pobres. tenés un jefe de una banda narco. Lo que tenés son mulas. Vos fíjate que del total de esas 120.000 personas detenidas en cárceles federales y provinciales, la enorme mayoría son simples delitos contra la propiedad sin sangre. Y en segundo lugar, el narcomenudeo. Ahora, los jefes narcos construyen torres multimillonarias en Rosario o hoteles en la ciudad de Buenos Aires y le ofrecen el alojamiento durante no sé cuánto tiempo al presidente de la nación. Bueno, mucho se dice que el ajuste no cierra sin represión también, ¿no? Sí, eso es una ecuación ya suficientemente comprobada. No hay ninguna duda que el énfasis represivo, tanto en lo que estamos hablando de represión difusa sobre los sectores más vulnerables de la población, como la criminalización directa y la represión directa en los contextos de protesta, de conflicto social, el protocolo antimanifestación también dictado por Bullrich, que nos quieren aplicar el 24 de marzo. A ver, si hay una fecha en la que todo el mundo sabe que se va a la plaza, se moviliza, se está en la calle en Buenos Aires o en cualquier otro lugar del país, es el 24 de marzo. Y nos están diciendo que no nos van a dejar caminar por la calle, cuando son centenares de miles de personas que se movilizan ese día. Todo eso nos está demostrando que, bueno, la represión no es simplemente un berretín que tiene esta gente, sino que es la herramienta con la que quieren hacer pasar y garantizar ese conjunto de medidas antipopulares que están a la vista, que nos están haciendo la vida más difícil absolutamente a todas las personas que vivimos de nuestros ingresos, que hemos tenido que empezar a pensar si compramos o no un litro de leche. Carmen me mencionaba el 24 de marzo y yo soy de una generación que ha vivido toda su vida en democracia, ¿no? Ya hay gente bastante más chica que yo que ejerce su derecho al voto, por ejemplo. Cuando usted escucha consignas como cárcel o bala, cuando ve el fantasma del modelo Bukele, cuando se respira negacionismo en este tiempo, cuando tenemos a Villarroel de vicepresidenta, ¿a usted la asusta, la alarma? ¿Hasta dónde cree que puede llegar? Nos alarma profundamente, Lautaro, porque, ojo, usemos las palabras con propiedad. Lo de Villarroel no es negacionismo. Negacionismo era lo Apologismo. de Menem. Villarroel lo que hace es reivindicar y defender el genocidio y el terrorismo de Estado. Y eso es muchísimo más grave y no lo vivimos nunca en 40 años de democracia. Porque una cosa era lo de Menem, lo de la Rúa, dos demonios con Alfonsín incluso, bueno, te indulto a uno, te indulto a los otros. Acá lisa y llanamente lo que nos están diciendo es estuvo muy bien todo lo que hicieron y no necesitamos volver a explicar todo lo que hicieron los milicos, en qué consistió el plan terrorista de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Pero te insisto con esto, es el propio gobierno que hoy ejerce la dirección del aparato estatal argentino, el que nos ha dicho con claridad durante la campaña, como por ejemplo en un videíto que recuerdo de Diana Mondino, la hoy canciller, necesitamos sacar a la calle, liberar a los genocidas y represores condenados o procesados, porque así las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas no van a tener miedo de apretar el gatillo para las medidas que van a tener que tomar para que podamos garantizar nuestra gobernabilidad. Y lo dijo también Patricia Bullrich cuando le preguntaron en una conferencia de prensa hace muy poquitos días sobre el tema de Rosario, por qué no había enfrentamientos entre la policía de la provincia de Santa Fe y los narcos, cosa que es un dato de la realidad, y en lugar de admitir y reconocer, como lo han hecho muchos otros funcionarios
nacionales y provinciales, que el problema allí es que son socios y por eso no se agarran a los tiros, porque entre bueyes no hay cornadas, lo que salió a decir es poco más o menos que la culpa es nuestra, porque dijo, lo que pasa es que a los policías que tiran los tenemos presos. Entonces nadie tiene el coraje de disparar contra un delincuente. O sea, es mi culpa que pase lo que pasa en Rosario. Una locura. Es espeluznante realmente. Es Justamente, increíble. Yo creo que en algún momento se produjo un glitch en la Matrix y saltamos a una realidad paralela y de alguna manera tenemos que resolver eso y volver a nuestra normalidad, porque así no se puede vivir. bueno, Carmen, justamente Correpi lo explicita muy bien en el documento, pero además insiste todo el tiempo con esto. Ustedes tienen una agenda antirrepresiva que es urgente y que la demandan con total urgencia, valga la redundancia. ¿Cuáles son sus puntos principales? Mira, celebro la pregunta porque la Agenda Antirrepresiva Urgente no es un programa pensando en otro tipo de sociedad en donde pudiéramos prescindir de un esquema en el que las fuerzas de seguridad actúan como actúan, reprimen, etcétera, porque hemos logrado la igualdad entre las clases o lo que fuere. Es justamente una cantidad de medidas que son realizables aquí y ahora, que serían posibles de llevar adelante y de producir resultados concretos con menos letalidad de las fuerzas de seguridad, sin necesidad de modificar el estado de situación en términos sistémicos. Y concretamente, prohibición del uso reglamentaria del uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil. El 66% del conjunto de casos de gatillo fácil a nivel nacional, 77% en el caso puntual de la policía de la ciudad, que tiene un porcentaje muy superior a la media, ocurren con el funcionario que dispara por la espalda contra una persona desarmada de civil o fuera de servicio. Si se les prohibiera utilizar el arma reglamentaria, y tendría que descender notablemente la cantidad de muertes. Los femicidios de uniforme, el 95%, si no más, ocurren también con el arma reglamentaria y el chabón en camiseta y chancleta, porque está en la casa. Tendría que buscar, o sea, eso no elimina la violencia machista patriarcal, pero por lo menos le saca el arma reglamentaria de la mano. El cumplimiento de la sentencia Bulacio de la Corte Interamericana, que ordenó a la Argentina hace más de 20 años, septiembre de 2003, terminar con todas las detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes para identificar faltas y contravenciones, racias, detenciones al voleo en movilizaciones y manifestaciones. Las muertes en comisaría, en una proporción enorme, no son personas acusadas de cometer un delito, sino víctimas de alguna de estas formas de detenciones arbitrarias. Y por supuesto lo que decíamos antes en relación a las cárceles, del cese del uso de la prisión preventiva en forma masiva. Y bueno, sigue la lista con unas 10 o 20 medidas más que sería muy largo enumerar ahora, pero allí están en nuestra página web para quienes las quieran leer. Justamente esa es la última pregunta, Carmen. ¿Cómo acceder al informe y sobre todas las cosas, cómo colaborar con Correpi? Porque me imagino que también necesitan apoyo. Por supuesto, empezando por el final, Correpi es una organización autogestiva, es una organización que no tiene ningún tipo de subsidio ni aporte, ni estatal, ni oficial, ni de empresas, ni de organismos internacionales. Nos autofinanciamos con los aportes que cada militante hace mensualmente en relación a sus ingresos y con, por supuesto, los aportes solidarios de compañeras, compañeros que no pueden dedicar su tiempo a militar, pero que desde algún lugar del país nos pueden hacer algún tipo de aporte material. Cuando abran la página correpi.org, lo primero que sale en pantalla es el flyer de la campaña financiera. Segundo, nuestros medios de comunicación al alcance de todo el mundo, la página web correpi.org, las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en YouTube, en todos los casos Correpi, Correpi Organización, pero aparece rápidamente en cualquier buscador. Cualquier mensaje privado por esa vía es inmediatamente contestado y el correo electrónico que es correpi@fibertel.com.ar o directamente desde el info Correpi de la página. Pasaba por Distopía María del Carmen Verdú, abogada referente de la Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional.
Han difundido hace muy poco su informe de casos correspondiente al 2023, insumo fundamental de la política antirrepresiva, sobre todo en este momento, siempre, pero sobre todo en este momento. Carmen, le agradezco muchísimo su tiempo, su claridad, su sabiduría y sobre todo su generosidad. No, al contrario, gracias de nuevo a ustedes y nos vemos el 24 en la plaza. Así será, le mando un abrazo. Otro. Bien, así se iba nuestra entrevista con María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, acá en el canal de YouTube de Revista Distopía. Te agradezco muchísimo si llegaste hasta acá por haber visto esta entrevista. Creo que es un tema que es fundamental que podamos conversarlo y te invito a que puedas entrar a correpi.org, que bajes el informe, que lo leas. Tiene muchísima información y muchísimos datos. Eso sirve mucho en este tiempo también para dar las discusiones que hay que darnos, las discusiones fundamentales de este tiempo. También ellos piden aportes, si tienen la posibilidad de comprar en una tienda algún que otro artículo que sirve muchísimo para que pueda sostenerse la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Así que si puedes hacerlo, también queda hecha la invitación. Por nuestra parte, también te recuerdo que Distopía es un medio totalmente autogestivo. Como te decía en la introducción, si te gustó este contenido, además de darle like a este video, de compartirlo y demás, te invito a que puedas hacer un aporte económico. Podemos producir mucho más contenido y hacerlo mejor en tanto y en cuanto tengamos cada vez más aportes. Y para poder ayudarnos, para poder aportar, para que sigamos existiendo, vas a encontrar códigos QR en este video, vas a encontrar links de pago y lo que puedas aportar va a estar bien. También, como te decía hace un ratito, sabemos que la mano no está fácil para muchas personas. Así que si no podés hacer un aporte económico, todo lo que tiene que ver con las alabanzas a Dios algoritmo suma un montón. Podés darle like a este video, podés suscribirte al canal, podés seguirnos en las redes sociales, podés comentar, compartir nuestro contenido, etiquetarnos, recomendarlo a tus amigos y amigas. Todo eso sirve un montón porque nos ayuda a que el contenido siga circulando. Dicho esto, ahora sí, te agradezco una vez más por haber visto esta entrevista. Te esperamos en Revista Distopía en todas nuestras plataformas y puntualmente en la próxima entrevista por este canal.